Bueno, esperemos que efectivamente aparezca la justicia para esta familia. Y para seguir conversando sobre qué puede pasar mañana en la reunión que van a tener las distintas fuerzas de Juntos por el Cambio, ya está con nosotros el diputado por el radicalismo Alejandro Cacase. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por Buenas venir. noches, muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, si tuvieses que abrir vos esa reunión, ¿qué dirías? ¿A quién tienen que apoyar? ¿A Milei o a Massa? Yo creo que el partido no se debiera pronunciar por un candidato en particular. Si ves, esa ha sido la historia también en nuestros 130 años. El radicalismo tiene un ideario que es progresista, que es liberal en términos de derechos, que es democrático. Creo que ninguno de los dos candidatos representan ese ideario cabalmente. Entonces no nos podemos ver representados en el apoyo contundente a uno de ellos. Me parece que quienes nos han elegido también nos han elegido porque hagamos oposición al próximo gobierno, sea el de Milei o el de Massa, fundado en esos valores democráticos, fundados también en una concepción progresista que tenemos respecto de la economía. No quita eso que nuestros afiliados tienen opiniones, ya desde el domingo para acá se han planteado unos en favor de uno o de otro, y me parece que está dentro del derecho individual de cada uno a votar, que yo creo que es importante que todos decidamos. No creo en la abstención, en que no participemos, en que votemos en blanco, porque en definitiva hay que elegir, y esta es la opción que está, y uno u otro, Milei o Massa, van a definir los destinos del país y son quienes tienen que sacar adelante. O sea que vos vas a votar por alguien, personalmente. Sí, no lo he definido aún, pero creo que voy a terminar definiendo por alguno para votar, pero en carácter personal, individual. No creo que el partido institucionalmente deba expresarse por uno de los candidatos. Vos decías recién, ninguno de los dos representa cabalmente el ideario del radicalismo, sí, al que definiste como progresista, democrático. Sí. Ahora, hay uno que no solo no lo representa cabalmente, sino que lo combate a ese ideal progresista. Sí, estimo que lo decís por Milei, que nos agrede. Sí. No, pero además de agredirlos a ustedes, no comparte valores de justamente progresismo, dice que la justicia social es una aberración, está un poco más allá, ¿no? Claro, él el otro día cuando dio el discurso, me parece que dio un mensaje primero positivo, de decir, debemos barajar y dar de nuevo para terminar con el kirchnerismo, para lograr el cambio. Creo que eso apelaba a todo nuestro electorado de Juntos por el Cambio. Lo que ocurre es que ese discurso que estaba por ahí escrito, bien guionado, que lo leyó y todo, al día siguiente salió en su ser natural y dijo: el radicalismo son los traidores responsables de esto. Es un poco lo que él expresa. Obviamente que él tiene una propuesta económica que es absolutamente superadora respecto a la del kirchnerismo. En particular, saben que el tema de la dolarización yo lo he promovido dentro del Congreso y tengo la absoluta convicción de que eso estabilizaría la economía de nuestro país. Pero claro, es cierto lo que planteás. Prácticamente todo el resto de sus propuestas atentan contra los valores que defendemos. Lo que habla de las armas, lo que habla de la educación pública, de la salud pública, lo que habla en definitiva de los derechos humanos y respecto de la dictadura, de la que casi hace una reivindicación o no hace una reivindicación del periodo de 40 años de democracia que tenemos y del rol que tuvo Raúl Alfonsín para recuperar la democracia con el juicio a la Junta. Entonces, creo que si él busca unir, digamos, el voto opositor, debiera tener gestos apelando a esos valores democráticos, dando garantías, porque eso es lo que más miedo genera el radicalismo, es decir, que tengamos en él un presidente que tenga rasgos fascistas, autoritarios, antidemocráticos. Entonces, en su convocatoria él debiera, me parece, despejar dudas en eso, dar garantías democráticas. Del otro lado, lo veo a Massa, que el domingo tuvo un discurso también prudente, amplio, dijo: no hay que destruir al otro, la grieta se ha terminado. Convoca un gobierno de unidad nacional, pero en sí es una consigna vacía. Es decir, lo de la unidad nacional suena como que quiere repartir cargos a nosotros los radicales o a otros para integrar un gobierno, pero no es una convocatoria en ningún tipo de programa. Más bien el programa de él es la profundización de la pobreza, la inflación y del deterioro económico en este año de gestión. Alejandro, vos decís el radicalismo no debería inclinarse por uno u otro candidato. Si el PRO se inclina por uno u otro candidato, ¿cómo se sostiene la unidad de Juntos por el Cambio? Bueno, creo que eso va a complicar la unidad de Juntos por el Cambio. Es decir,
me parece que si nosotros queremos preservar el espacio, que creo que es algo que debiéramos hacer, que es algo que necesitan los gobernadores que han sido electos y que debemos proteger, que son la mayor representación que tenemos de que el frente existe a nivel de las provincias, necesita para eso haber un frente unido y con una solidez en combatir a los populismos, tanto el populismo de tipo económico como al otro populismo de derecha que representa Milei también. Eso, para que tenga éxito, lo debiéramos hacer en conjunto entre todos los partidos políticos. Ahora, el discurso de Patricia Bullrich fue claramente en contra de un candidato, no de los dos. No fue equidistante. Ella, verdad, como candidata de la coalición, pareció en una posición más clara de condena a Massa, no a Milei. ¿Cómo les cae eso? Bueno, mal, digamos. Su discurso en la campaña fue muy crítico para ambos. En un momento ella solo hablaba del kirchnerismo, todos propusimos dentro de la campaña que había que también denunciar aquellas cosas de Milei que no coincidíamos. A mí me pareció extraordinario cuando Patricia en el segundo debate le dijo: mira, esto de las armas lo tenés en tu plataforma y dice que querés desregular la tenencia de armas. Yo cuando he vivido en Estados Unidos y eso de que cualquiera tenga un arma termina en masacres, tiroteos masivos, me parece un desastre. Entonces es ese tipo de cosas del que yo digo él tendría que directamente desistir para generar confianza en los partidos que tienen valores democráticos. Si hoy dicen, no, bueno, está bien, ¿saben qué? Radicales vengan. La verdad que tengo mis dudas. No voy a liberalizar el uso de armas, no voy a lo que fuere. ¿Te creerías? La verdad que no lo sé. Es decir, está este ejemplo de que el domingo dijo hagamos tabula rasa y terminamos los enfrentamientos, agresiones, y no pasaron ni 12 horas y nos agredió. Dijo algo sobre Raúl. Pero del otro lado tampoco creo en esto de la unidad nacional. Es decir, cuando Massa hace esa convocatoria, pero no cumple ni el presupuesto que acordamos. Este año nosotros habíamos rechazado un presupuesto, gobernó igual por DNU. Después dijimos, bueno, acordemos un presupuesto para poder condicionar. Pusimos una cláusula que si había inflación por encima del 60% tenía que mandar el presupuesto de nuevo. Ni eso cumplió, que está ahora en ejecución. Entonces, ¿por qué creerle que va a cumplir en un gobierno de unidad nacional? Y no porque designe un ministro u otro, pero ¿por qué creer que va a hacer algo distinto de lo que ha venido haciendo todo este año en la gestión como ministro de Economía? Por eso, en definitiva, todos esos elementos que me preguntás es lo que me lleva a concluir que nosotros como fuerza política no debiéramos pronunciarnos por ninguno de ellos, porque no representan lo que nosotros pensamos y lo que hemos expresado en la campaña. En sintonía con lo que hizo la coalición uno cívica. U otro tiene... Bueno, la coalición cívica llamó la abstención, sí. Yo digo algo ligeramente distinto, no pronunciarse en favor de uno de los candidatos, pero después está en la convicción de cada individuo y hay que darle la permisión, la libertad de que vote por uno de los candidatos, porque en definitiva esto es lo que el país ha elegido. Entonces, también hay el tema de fondo es que el país salga adelante, que salga del total fracaso en el que se encuentra. Y tiene que salir o de la mano de Milei o de la mano de Massa. Y en esto yo noto una enorme contradicción que tenemos como sociedad. La sociedad elige un Congreso absolutamente dividido, ¿no? En el que no es posible tomar ninguna medida, sacar ninguna ley, si no es a través de los acuerdos. Pero la palabra acuerdo, la idea del acuerdo, es algo que no vende, digamos, en nuestro sistema político. Lo que vende es la confrontación, la agresión. Bueno, más o menos. Massa fue el candidato más votado con una campaña no confrontativa. Es verdad, sí. Yo creo que el candidato que más proponía la noción de acuerdo fue Larreta, que es el que peor le fue por ahí. Absolutamente. Pero es cierto que en factura ya es para tus electores, para los electores de Juntos por supuesto. Yo lo apoyé a él y perdimos. Pero reconozco que Massa tuvo una campaña de menor agresión, o no de no tanta agresión, sino hablar de su fuerza y lo que quería hacer, y también tomó medidas que tuvieron impacto, es decir, tomó las medidas sobre ganancias, sobre IVA, sobre los monotributistas, sobre informales, a nivel de las provincias se tomó medidas y eso creo que ha tenido impacto. ¿Cómo te cayó? ¿Qué pensás de María Luisa Storani, vicepresidenta del partido, pidiendo abiertamente apoyar a Sergio Massa? Me parece que está en su derecho, como cualquier dirigente, de hacerlo. Lo que pasa es que cuando uno ocupa un rol institucional importante dentro del partido,
a mayor jerarquía del rol, mayor cuidado. Verás que yo mismo no soy autoridad partidaria, pero soy diputado y expreso con cierto cuidado lo que digo, porque sé que estoy representando también a radicales de todo el país, que algunos piensan de una manera, otros piensan de otra. De cara a una reunión como tenemos mañana, que debemos deliberar entre nosotros, y que somos un partido que ha tenido vigencia 130 años porque tiene un carácter orgánico. Esto significa, hoy por ahí no se entiende mucho en la cultura de la imagen visual y de la televisión, que uno viene, hace una declaración altisonante, pero nosotros somos un partido que reúne un cuerpo orgánico, un comité, ese comité toma una decisión y lo que ese comité decide, después todos vamos a salir a repetir al día siguiente. En función de que ese es nuestro proceso, me parece que los dirigentes con responsabilidad tienen que ser cautos, prudentes en sus expresiones. ¿Quién te parece que queda en pie para conducir Juntos por el Cambio hacia el futuro? Bueno, nosotros tenemos que construir liderazgos nacionales, porque evidentemente tenemos un peso territorial importante. Nosotros los radicales, decís. Sí, todos Juntos por el Cambio. Bueno, el hecho de tener, vamos a terminar con 9 gobernaciones, muestra un peso territorial importante, y dentro de eso el radicalismo, así que va a tener 5 gobernadores. Ahora, tenemos dificultad en trasladar eso a una representación nacional. A mí me gusta que hay líderes nuestros, como el caso de Martín Lustó, como es el caso de Facundo Manes, que me parece que tienen una posibilidad de proyección nacional. Bueno, hay otros más, Rodrigo de Loredo, que es el presidente de nuestro bloque también. Pero es también. difícil que conduzcan Juntos por el Cambio. Martín Lustó, que perdió su interna. No, digo que conduzcan el radicalismo. Pero nosotros vamos a tener en diciembre una elección de autoridades del radicalismo para reemplazar la conducción que encabeza hoy Morales, un nuevo presidente del Comité Nacional. Después, Juntos por el Cambio tiene una conducción colegiada, ¿no? Nunca ha sido de una sola persona. Obviamente que hubo desde el comienzo un liderazgo de Mauricio Macri, de quien yo le reconozco mucho cómo da una dirección con los valores que el Frente debe tener. Me parece que muchas veces lo criticamos injustamente, innecesariamente, por demás. Vos ves un frente como la Unión por la Patria, con la cantidad de efectos que le puede señalar a Cristina Kirchner, y la defienden todos. Y nosotros, como que dentro Juntos por el Cambio, hacemos fila para ver quién le pega más a Macri. Es una cosa que no la entiendo. No la entiendo. Totalmente. Ahora, Lustó ha perdido, como decía Noé, la interna en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Lo ves conduciendo al radicalismo y pudiéndose proyectar como figura nacional en Juntos por el Cambio? Sí, perdió la interna, pero me parece que salió fortalecido igual, pues fue una diferencia mínima, pero sobre todo, digamos, nosotros podemos ganar o perder elecciones, pero lo que importa es la representación que uno puede tener hacia adentro de las filas del partido. Te digo el caso de él, bueno, Manes mismo había perdido la primaria frente a Santilli y fue diputado, pero han sido figuras que tienen la capacidad de proyectarse nacionalmente. De Loredo también, digamos, perdió la intendencia de Córdoba, pero claramente da un mensaje y muchos lo siguen en todo el país con su forma de pensar, con lo que expresa. Entonces me parece que son figuras valiosas como para que inauguremos una nueva etapa del radicalismo, que necesita cierta renovación, que va a necesitar marcar cuál es nuestro ideario, propuesta para adelante. Y yo honestamente nos veo en el rol de la oposición. No sé por qué hay esta ansiedad ahora. Entiendo que hay que elegir en el balotaje y, como les dije, yo voy a ir, yo voy a votar y veré por quién voto. Pero no entiendo esta ansiedad de ser parte de una de las opciones. Si nosotros perdimos primero y tenemos que aceptar que estamos afuera y la miramos de afuera, por ahí nos cuesta acomodarnos a eso, ¿no? Porque hay un tema de expectativas. Comenzamos el año creyendo que la presidencia era un trámite para Juntos por el Cambio. Después ni entre los dos candidatos quedamos primero y hoy estamos como que no nos encontramos en el lugar de estar fuera del balotaje. Pero en definitiva, en todas las democracias, quien gana gobierna y el que pierde es oposición. Nosotros ya perdimos antes de que llegue el 19 de noviembre, por lo cual tenemos que hacer un rol de contralor en el Congreso. Vamos a tener cerca de 90 diputados y 24 senadores que tienen que estar desde el 10 de diciembre controlando el gobierno de Milei o de Massa. Ese es nuestro rol. Alejandro, gracias por venir. Gracias a usted.